Última hora en Estados Unidos. Por primera vez, el nombre de Wall Street ha sido eliminado de los bonos en dólares canadienses. Los bonos de Ontario, 2.000 millones, y la mega oferta de Alberta, 4.000 millones, no incluyeron logotipos de bancos estadounidenses. Aunque las grúas portuarias parecen estar funcionando, las alarmas rojas suenan en Bay Street. El equilibrio de medio siglo de las finanzas norteamericanas se está resquebrajando y Londres y Frankfurt están llenando los puestos vacíos mientras el gabinete de Canadá insta a expandir su mercado en Asia. Los aranceles con Washington dividen comercio y flujos de capital. ¿Podrá la cadena de suministro resistir esta maniobra repentina o el imperio del dólar habrá sufrido una herida mortal? No te pierdas la respuesta, suscríbete y activa las notificaciones porque este vídeo sacudirá tanto tu cartera como los mercados mundiales. La emisión de bonos de Ontario en junio, 2.000 millones de dólares estadounidenses a 10 años, fue clave para las relaciones entre ambos países. Los bonos se agotaron rápidamente, la fijación de precios ni siquiera estaba en la agenda mundial, pero por primera vez los carteles del banco estadounidenses faltaban en la mesa de subastas. Sus lugares fueron ocupados por Barclays, RBC, CIBC, Scotiabank. No hubo descorche de champán en la celebración, solo un apretón de manos silencioso, unas gotas de sudor en la frente y la aceptación de una dura realidad. El duelo arancelario con Washington finalmente había traspasado el ámbito financiero. Este gesto fue desestimado como un breve titular, aparentemente una demostración de fuerza política. Sin embargo, sus ecos resonaron en los pasillos de Bay Street durante días, porque la moneda en la que se vendían los bonos seguía siendo los billetes verdes impresos por Estados Unidos, y la sagrada frente de liquidez seguía fluyendo al otro lado de Hudson. Sin embargo, Canadá había comenzado a cavar su propio canal en lugar de sentarse en el borde de la piscina y observar cómo fluía el agua. A mediados de marzo, Alberta había expulsado a Bank of America de la lista con una emisión de 4.000 millones de euros. Los miembros del Comité de Riesgos, sentados en el piso 27 de Calgary Plaza, se apoyaron en la fachada de cristal y observaron la luz del sol brillar sobre la silueta de las montañas cubiertas de nieve. Obligados a tomar decisiones con la confianza de que Europa se haría cargo de los daños, esta nueva ventana abierta en euros señaló una revalorización del riesgo para muchas mesas de bonos en Canadá. Los bancos actualizaron garantías de préstamos BB. Gestores de activos ampliaron sus coberturas del diferencial euro-dólar en sus mesas de swaps. Los acontecimientos también afectaron historias personales a un nivel micro. Elaine, una gestora de fondos de pensiones locales en Edmonton, despejó su agenda de vuelos a Washington. Realizó su control trimestral del pulso del mercado, esta vez durante un almuerzo con reguladores de la UE en Frankfurt. Un corredor de bolsa en una mesa de swap de Londres no se inmutó al procesar una solicitud de Toronto para cambiar USD a GBP. El ambiente sobre el terreno estaba sobrealimentado por el estancamiento que por la sorpresa. Con el aumento de los temblores en los mercados crediticios, Ottawa también aceleró silenciosamente los esfuerzos para fomentar nuevas cadenas de exportación. Algunas polvorientas carpetas de mercados objetivos fueron retiradas de las estanterías de las oficinas de Export Development Canadá. Se actualizaron las líneas verdes que se extendían hasta el sudeste asiático y se informó de que las parcelas adyacentes al puerto brasileño de Santos eran áreas de almacenamiento estratégico. Un número inesperado de corredores vietnamitas asistió a la feria de logística de este año en Montreal. Todos se preguntaban cómo podrían optimizar las condiciones de los seguros de carga de Canadá sin utilizar garantías bancarias con sede en Estados Unidos. Mientras tanto, también había un revuelo nervioso tras bambalinas en Washington. Las comisiones de bonos canadienses fueron un segmento rentable, aunque tranquilo, de Wall Street. Cuando se recortan, nadie sale en los titulares al día siguiente. Pero cuando se observan las tablas de primas de fin de diciembre, los puntos porcentuales que faltan escuecen como sal. Cuando algunos altos cargos, como JP Morgan, no pudieron añadir una línea canadiense al nuevo programa de licitaciones, la pregunta de los corredores de seguros: si quitas una piedra pequeña, temblará el muro. Las restricciones de licitación de Ontario no se limitaron a la mesa de bonos. Una cláusula pequeña pero crítica agregada a las regulaciones provinciales a fines de abril ordenó que no se adjudicaran contratos a proveedores estadounidenses a menos que no hubiera proveedores nacionales. Esto significaba que cada artículo en las licitaciones públicas, desde remaches de acero hasta consultoría informática, tenía que obtenerse primero en Canadá, luego en países aliados y solo como último recurso en Estados Unidos. Cuando la plataforma de adquisiciones electrónica de un hospital estatal recibió una oferta de Estocolmo en lugar de Seattle, el gerente de adquisiciones dudó al principio. Sin embargo, tras tener en cuenta las fluctuaciones monetarias, la relación coste-beneficio de las soluciones escandinavas en el segmento de TI se resultó sorprendentemente atractiva. La verdadera agitación se sintió en los niveles más bajos de los mercados de divisa. El dólar canadiense había perdido valor en la primera semana de la guerra arancelaria,
pero luego recuperó el aliento con el aumento de los precios del petróleo Brent. Sin embargo, la retirada gradual de Ontario y Alberta de la sindicación estadounidense supuso una ruptura parcial técnica a los pares dólar-dólar canadiense, que decidieron expandir sus reservas de liquidez en su informe nocturno. Una empresa de comercio de materias primas en Vancouver transmitió el mensaje de que es un poco más difícil encontrar dólares después de las 6 de la tarde de lo que solía ser. Después, esta fue la primera vez que un código de restricción de este tipo aparecía sobre la mesa desde la crisis asiática desde 1998. La revalorización del riesgo en los balances canadienses también presentó oportunidades para las empresas locales. Una empresa mediana de montaje de paneles solares en Thunder Bay duplicó su cuota de mercado nacional debido a los aranceles adicionales impuestos a los paneles fabricados en China. Sin embargo, la cadena de suministro siguió siendo global. Cuando los envíos de bobinas de cobre desde Shanghái se retrasaron 3 semanas, las líneas de producción se detuvieron un martes por la tarde. La fragilidad de las ganancias nacionales se evidenció al disminuir costes de inventario y cargas financieras para pequeños productores. Estaba surgiendo un impulso diferente en el corredor de petróleo y gas. Alberta puso la mira en nuevos puertos de carga de petróleo en el Golfo y se planeó que las rutas de los petroleros se extendieran desde el Pacífico hasta Asia. Esta medida no solo amplió la canasta de exportadores de Canadá, sino que también acercó a su objetivo financiar una parte de la oferta de dólares independientemente de los bancos estadounidenses a través de consorcios de seguros europeos. El uso de la cesta Brent creó un amortiguador natural para el par CAD. Ante el aumento de las primas de riesgo durante las protestas de los oleoductos, la cautela se impuso entre inversores europeos en proyectos que contravenían los criterios de finanzas verdes. En esta partida de acreedores de integración financiera, Estados Unidos todavía tiene la carta de triunfo. Aunque la Casa Blanca está dando señales de una normalización gradual después de Trump, la sombra del muro fiscal todavía se cierne sobre la mesa financiera. Los gestores de riesgo de Canadá no planean volver a la dependencia total, aunque el titular diga que los aranceles han desaparecido. La diversificación se ha consolidado en las estrategias de las mesas de swaps. Los modelos indexados a la curva del BCE al alza frente a la Fed. Cuando los custodios de Londres abrieron sus cuentas para los archivos canadienses, quedó claro que la desviación temporal se había convertido en una intención permanente. Los flujos de capital directo entre Canadá y Estados Unidos siguen siendo enormes. Para finales de 2023, las inversiones de las empresas estadounidenses en Canadá se acercarán al $500 millones, mientras que las carteras de los fondos canadienses en Estados Unidos rozan la marca del $1 billón. Sin embargo, el lenguaje silencioso de los números reacciona más lentamente al ruido de alta frecuencia de la política. En otras palabras, las laderas de esta montaña de capital son sólidas por ahora, pero la capa de nieve en la capa superior, calentada por los aranceles y las normas de contratación pública nacionalista, plantea un riesgo de avalancha. La mayoría de los analistas escribieron en sus informes que es imposible cortar la profunda integración en sus raíces. Un pequeño aumento en la prima de riesgo basta para reducir los vencimientos de bonos y elevar las comisiones de garantía. Un pequeño fabricante de materiales de aislamiento para edificios de Montreal consideró la posibilidad de trasladar su nueva fábrica de Ohio a Saskatchewan. La incertidumbre en la financiación, no los aranceles, fue el motivo. El mismo día, un gestor con activos en Boston no cerró su posición en bonos canadienses, pero abrió una cobertura cautelosa ante el escenario de una guerra comercial de 5 años. Mientras las miradas vuelven a dirigirse al horizonte de Bay Street, la lluvia se ha convertido en nieve y el barro bajo las farolas se ha endurecido. Tras la capa semitransparente de hielo está emergiendo un nuevo paisaje. Los bancos de Londres, los brokers de Frankfurt, las mesas de permutas en Singapur y las instituciones de Tokio están dejando pequeñas marcas en el panorama financiero de Canadá. Ya se le llama ruptura simbólica o seguro estratégico. La silenciosa revolución bancaria del norte ha atrasado una gruesa línea. El baile con el vecino continuará, pero el ritmo de la música ahora será mucho más fuerte. Amaneciendo en Bay Street, una sola preocupación preocupa a los analistas. Si este ritmo polifónico no puede encontrar su propia armonía, o todos los que se queden en el agua fría se asfixiarán simultáneamente hasta que se instalen nuevas tuberías. El tiempo lo dirá. Mientras, nuevas conexiones desde el dólar singapurense a la libra, el petróleo a las tierras raras, buscan respuestas. Se espera una única señal de bloqueo en las torres de Toronto y las estaciones de bombeo de Calgary. Porque las finanzas, como el agua, encuentran su camino siempre que puedan encontrar una grieta por la que fluir sin quedar atrapado por la capa de hielo o reventar las vetas. ¿Qué piensas sobre este asunto? Cuenta lo que piensas en los comentarios, no olvides suscribirte y dar me gusta. Comparte este vídeo en WhatsApp. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.